Empezamos. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a un seminario más de la Academia de Acuacultura. En esta ocasión tenemos al doctor Pablo Ignalito Torres, quien nos presentará su trabajo de investigación, efecto del estrés térmico y la herencia materna en el desarrollo y supervivencia del pulpo rojo Octopus maya. El doctor Pavel está haciendo una estancia postdoctoral aquí en el Laboratorio de Genética Acuícola. Es egresado del CIP, ¿no? Sí. Como doctorado. Y pues bueno, quienes lo conocemos, sabemos mucho de su trayectoria. Es demasiado bueno en la parte del CRISPR y otras cosas moleculares. Les recomiendo que se lo acaben, pregúntenle, de verdad, es una buena oportunidad para abundar un poquito en estos temas y otros más, ¿no? Sí, pues, doctor. Gracias, doctor. Bueno, este no es el trabajo que estoy desarrollando, pero es una colaboración. Es un poquito más interesante porque todo se ha adecuado bastante bien, la verdad, el pulpo es muy interesante. Entonces, básicamente, hoy les quiero platicar sobre el efecto que tiene la temperaturas altas, sobre este Octopus maya, el pulpo rojo, pero visto desde una perspectiva de expresión de genes y epigenética. ¿Okay? Brevemente les comento que esta especie el de pulpo es endémica de México y se distribuye en la península de Yucatán, desde Campeche hasta la parte noroeste de Quintana Roo. Donde están los puntos es los lugares o los puntos exactos donde se lleva la actividad de pesca, donde el estado de Yucatán es el que mayor aporta hacia la producción. Más o menos al año en promedio se registran alrededor de 10,000 toneladas, con ciertas variaciones dependiendo de los efectos naturales que lleguen en esta región. Pero más o menos se puede decir que es 10,000 toneladas, lo que equivale en la cadena de valor comercial más o menos 60 millones de dólares, que es un buen registro. En términos muy generales, la especie Omaya, como cualquier otro organismo ectotermo, pues es bastante sensible a las temperaturas, a los cambios de temperatura, ya sean fríos o cálidos, ¿no? El pulpo rojo está más o menos, digamos, acostumbrado a vivir entre temperaturas que van de los 23 grados hasta los menor de 27 grados. Y básicamente lo que permite la pesquería es un fenómeno muy interesante que surge en la parte de Yucatán, que es una surgencia en primavera-verano, lo que hace que las temperaturas, porque en esa temporada, esté por debajo de los 27 y permita la reproducción de la especie. Por su parte, en la parte de Campeche, principalmente la reproducción ocurre en invierno, donde las temperaturas se mantienen por debajo de los 27 grados. Y en verano la reproducción es un poco limitada. Además de bajar las temperaturas, esta surgencia aporta una carga muy grande de nutrientes primarios que impulsa la productividad y la dieta del pulpo, que se basa principalmente en crustáceos pequeños cuando recién eclosionan, moluscos, pero principalmente crustáceos. 70% de la dieta de este pulpo, de los pulpos en general, son 70% crustáceos y el resto moluscos y otros invertebrados. Hace como 15 años, el grupo de investigación de ecofisiología aplicada de la UNAM, liderado por el doctor Carlos Rosas, se comenzó a cuestionarse qué impacto podrían tener las temperaturas elevadas en este pulpo con miras a futuro de los incrementos de la temperatura en los océanos en términos de cambio climático, ¿no? Entonces empezaron a desarrollar una serie de experimentos en laboratorio para ver qué les pasaba a los pulpos y llevaban a los límites térmicos superiores. Y encontraron una serie de cosas interesantes. Por ejemplo, en machos descubrieron que estos afectaban la reproducción en términos de la estructura de los espermatozoides, y además que esta afección morfológica alteraba, digamos, su capacidad o su representación paterna. Es decir, en las hembras no seleccionaban, entre comillas, porque no lo seleccionan de forma consciente, vaya, no seleccionaban estos gametos para fertilización de sus óvulos. Entonces, en la progenie estaban pocamente representados. Por su parte, también encontraron que las hembras que eran llevadas a temperaturas superiores a los 27 grados se inhibía el desove.
Entonces establecieron el límite térmico superior de las hembras, es decir, hembras a 27 grados no desovaban, y eso es muy importante porque en términos de la pesquería, pues esos son los límites térmicos que estamos viendo en la península de Yucatán. Por su parte, estudios un poquito más enfocados ya en fisiología, en especies reactivas de oxígeno. Como todos sabemos, cuando se aumenta la temperatura, y más en estos organismos que no tienen una regulación propia, tienen que desplazarse a temperaturas que más les favorezcan, pues hay una aceleración del metabolismo por eventos físicos y químicos, aceleran las enzimas, estas aceleran el metabolismo, los subproductos del metabolismo son radicales libres, estos radicales pues afectan los lípidos, el ADN, etc. Entonces, una de las hipótesis era, bueno, yo creo que el aumento, ellos consideraban el aumento de las temperaturas, aumentan los radicales libres dañan el DNA, dañan ciertas estructuras básicas de las células, y entonces, pues en general, mermaban la capacidad de los adultos para canalizar la energía, y pues obviamente tenían una reducción de la producción de óvulos y una buena capacidad de generar gametos en los espermatozoides en el caso de los machos. También hicieron otros estudios enfocados en qué le pasaba a la progenie, y aquí es donde está un poquito trabalenguas. Entonces empezaron a hacer varios diseños, ¿no? Primero, ¿qué pasa con los embriones que provienen de hembras estresadas? Ellos encontraron que los embriones que venían de hembras estresadas tenían una menor carga de vitelo, es decir, el vitelo, la nutrición del ovocito no era lo suficiente buena como aquellos que se desarrollan de forma normal. Además, ellos hipotetizaron y después demostraron que las madres le transmitían a los embriones una carga extra de ROS. Y esto hacía que los juveniles, durante el desarrollo embrionario, dedicaban más energía a mantener la homeostasis, es decir, para bajar estos ROS, que para el crecimiento. Entonces, los juveniles crecían más pequeños que los controles. Y aquí la supervivencia se condicionaba a dos cosas. Una, si el juvenil a su vez encontraba un ambiente hostil, es decir, estaba a 30 grados, no sobrevivía. Y si encontraba un ambiente de 24 grados, su supervivencia estaba condicionada a su capacidad de eliminar estas especies reactivas de oxígeno. Por su parte, las hembras que no estaban estresadas, o los embriones que provenían de hembras estresadas, también sucedía algo parecido. Si los juveniles o los embriones propiamente encontraban condiciones hostiles, es decir, mayor temperatura, su supervivencia estaba condicionada a su capacidad de moverse a ambientes donde no hubiera esa temperatura elevada, que ellos determinaban un rango entre 8 y 15 días, o 8 días más o menos. Por su parte, si eran no estresados, solamente todos estos controles se desarrollan de forma óptima y también tenían un crecimiento óptimo. Ahora, en aquellos tiempos ya estaban tratando de emigrar a la parte genómica, qué pasa a nivel de genes, etc. Entonces hicieron varios estudios que no menciono aquí por tiempo, pero donde hicieron análisis también, pero de tejidos muy particulares, ¿no? Cómo responde el lóbulo óptico, que son parte del sistema nervioso, cómo responden otras cosas, etc. Pero todavía tenía, digamos, pendiente la parte en términos de genética y epigenética, qué les sucede a los embriones, ¿no? ¿Qué les sucede a los embriones que vienen de una parte de una hembra estresada, de una hembra control, y el propio estrés que tiene el embrión? Entonces ahí nació el primer proyecto, la primera etapa de todo este proyecto, y aquí simplemente queríamos resolver dos preguntas muy sencillas. Primero, ¿cuáles son los genes que dan lugar a cada una de las etapas del desarrollo embrionario? ¿Y cuáles son esos genes que se expresan o reprimen durante el embrión bajo un estrés externo? Entonces, para esto se desarrolló un experimento muy sencillo lo digo porque no lo hice yo, pero seguramente fue más complicado que parece. Yo hice en el laboratorio de ecofisiología, donde a partir de una hembra obtuvimos las tres etapas de desarrollo embrionario, que es organogénesis, activación y crecimiento. Digamos, el crecimiento es la última etapa para eclosionar juveniles. Y los mantuvimos a dos temperaturas, 24, que es la temperatura óptima, y 30, ¿no? Que es una temperatura límite. De esto lo que hicimos fue hacer un RNA-seq, es decir, cuantificar todo el RNA presente en la célula para ver qué es lo que sucedía en cada una de esas etapas. Y este es el flujo digamos, informático en general que normalmente sigue en RNA-seq, muy sencillo, donde mandamos a secuenciar, nos llegan lecturas de RNA, las analizamos para ver si están de buena calidad, luego quitamos secuencias de baja complejidad o adaptadores, hacemos una anotación, un ensamble, les ponemos nombre a los genes, qué proteína es, etc. Hacemos una cuantificación de las abundancias, es decir, este gen
es más abundante que este otro gen, etcétera. Y luego utilizamos algún paquete estadístico, en este caso HR, para determinar si esas abundancias en esos genes son estadísticamente significativas, ¿no? Y son las que nos interesan. De esto pudimos determinar, en cada una de las etapas hicimos lo siguiente. Primero, para organogénesis, hicimos la comparación de, aquí OR significa organogénesis, AC activación y CR crecimiento, de aquí en adelante. Entonces, como queríamos saber cuáles eran los genes que daban lugar a cada una de las etapas, lo que hicimos fue un contraste donde sumábamos la variabilidad de dos condiciones y la contrastamos con la condición que queríamos saber qué sucedía ahí. Y entonces encontramos genes principalmente involucrados en el desarrollo de la morfogénesis, en el desarrollo del sistema nervioso, cosas de espermatogénesis y diferenciación sexual. Y además también encontramos términos ontológicos o genes agrupados en términos ontológicos que tenían que ver mucho con el transporte de oxígeno. Y eso tiene sentido, dado que durante esta etapa pues, hay mucha transferencia de oxígeno externo a través del ovocito para hacer frente a digamos, a los retos metabólicos que enfrenta inicialmente el ovocito. Los términos ontológicos son, normalmente en estudios transcriptómicos obtenemos muchos genes expresados diferencialmente, 100 genes. Entonces, normalmente uno tendrá que leer muchos artículos para saber qué está pasando ahí. Entonces, una forma de reducir esa información es agruparla por categorías de función molecular y ya en función de eso nosotros podemos seleccionar, pues esta categoría nos interesa, tiene algo que ver con lo que estamos viendo, la buscamos y analizamos los genes. Y lo mismo para activación, donde seguimos encontrando genes de diferenciación del sistema nervioso, morfogénesis, además de otras categorías que están enriquecidas que tienen que ver con estos procesos. Y finalmente, en la etapa de crecimiento encontramos más genes asociados con neuropéptidos que están involucrados en la señalización de la alimentación del juvenil. Y esto tiene mucho que ver porque pues, esta última etapa de crecimiento, el pulpo está casi cerca de eclosionar y prepararse para sus nuevos hábitos alimenticios, ¿no? Fuera del útero. Entonces, pues esto tiene sentido, ¿no? Era parte de lo que teníamos que hacer y pues tiene mucho sentido con los fenotipos que muestra el pulpo, ¿no? Donde, por ejemplo, en la organogénesis se van desarrollando los ojos, se van creciendo los brazos, en activación igual, van formando otros órganos, los corazones braquiales, y así hasta crecimiento, ¿no? Donde se van desarrollando completamente el individuo, sistema circulatorio, etc. Entonces, ese es el desarrollo normal visto desde el fenotipo y visto desde la transcriptómica. Y entonces, ¿qué sucedía cuando aplicamos la temperatura? Aquí, a diferencia de los contrastes anteriores, lo que hicimos fue simplemente comparar la categoría por temperatura. Porque queríamos saber qué pasaba cuando el implante se estresaba. El rojo es 30 y el azul es 24, ¿no? Y aquí, cuando lo hicimos, pues no pasa nada, ¿no? Parece. Entonces, cuando uno hace un contraste, lo que quiere saber es qué genes están expresando o están respondiendo a esa condición. Si pones cáncer, no cáncer, pues quieres saber qué genes se expresan, tejido canceroso. Y aquí queremos saber qué genes se expresan como respuesta a la temperatura. De perdida buscar los característicos genes de heat shock o algo que mantenga la homeostasis de los embriones. Los puntos rojos son los genes digamos que están sobreexpresados o que están expresados significativamente después de la estadística. Arriba son los sobreexpresados en las comparaciones, es decir, los que están sobreexpresados en organogénesis están acá y los que están subexpresados en organogénesis 30 están aquí abajo. Entonces, a simple vista, pues, hoy no hay nada. Y ahora, ¿por qué? Normalmente uno espera que haya una respuesta. Si no hay una respuesta ni arriba ni abajo, quiere decir que el embrión a 30 se está comportando exactamente igual que el embrión a 30 a 24, que es raro. Y normalmente uno no espera un apagado de genes, porque espera una respuesta. Pero aquí descubrimos que la no respuesta también es una respuesta. Entonces nos hizo muy raro ver por qué había tantos acá. Entonces exploramos esos genes, los agrupamos también en categorías ontológicas para hacerlo más fácil, porque eran un montón. Y descubrimos algo muy interesante, descubrimos que esos genes se agrupaban igual, de nueva cuenta, en categorías que tienen que ver con el desarrollo, morfogénesis, desarrollo del sistema nervioso y la regulación de genes por factores de transcripción. Y de nueva cuenta, esto tiene mucho sentido pues, con los fenotipos que muestran los pulpos, ¿no? Aquí es el desarrollo de un pulpo normal en crecimiento, donde tiene sus 2 ojos, los 8 brazos de desarrollo, el manto se ve adecuado. Pero los pulpos que fueron expuestos a temperaturas pues tienen una malformaciones, unos no tienen un ojo, inclusive 2 ojos, unos no desarrollan bien los brazos.
Entonces, pues el fenotipo coincide con los genes, ¿no? Entonces, la temperatura apaga genes que tienen que ver con este tipo de desarrollo, ¿no? Y también otra cosa muy interesante que después va a tomar relevancia adelante en la presentación es que encontramos dentro de esos genes muchos genes anotados como factor de transcripción. Es decir, regula la transcripción, es una notación ambigua porque no se sabe exactamente qué genes regulan, pero se sabe que regula genes porque tienen un dominio que se llama dedo de zinc, que se une al DNA y entonces el DNA activa genes, ¿no? Y estos genes en general han sido evidenciados por activar genes de la neurogénesis, genes del sistema nervioso. Algunos que están anotados de forma correcta, pero no todos. Y encontramos más de 60 genes apagados aquí. Nos llamó la atención y justamente están apagados en la etapa de crecimiento, justo como nosotros. Pues esto lo vamos a retomar después. Entonces, otra evidencia que soportaba estos estudios es que 5 años atrás, en el 2015, cuando secuenciaron el genoma de Octopus maculoides, encontraron una serie en un pseudocromosoma, muchísimos genes anotados en tandem que se representan aquí, que eran justamente dedos de zinc, como los anteriores que les mostré. Y que además, por estudio transcriptómica, ellos evidenciaron que estos genes se expresaban principalmente en tejidos del sistema nervioso. Entonces concluyeron pues, que tenían que tener una función en el sistema nervioso, no por simplemente lógica. Ahora, en esta parte de conclusiones es que bajo condiciones óptimas, pues los embriones se desarrollan de forma correcta, como ya vimos. Principalmente se expresan genes que tienen que ver con la morfogénesis y el desarrollo nervioso, que son las dos partes más importantes iniciales del pulpo. El pulpo es uno de los organismos que tiene un sistema nervioso mayormente desarrollado, bastante inteligentes. Pero por el contrario, cuando están sometidos a un estrés, pues estos mismos procesos se ven apagados y tienen fenotipos acordes. Ahora, la siguiente pregunta que nos hicimos fue, ¿este silenciamiento genético es mediado por la metilación del ADN? Es decir, por un mecanismo epigenético. Igual no es necesario para esta audiencia, pero la epigenética estudia qué alteraciones que tiene el DNA, pero que no son mutaciones per se, es decir, algunos cambios químicos en el DNA, otras moléculas como RNA no codificantes, o cambios en las colas distonas, que son los aminoácidos que quedan ahí residuos durante la cromatina. Y estos cambios en particular son afectados por el medio ambiente, son reversibles. En el caso de las colas distonas y la metilación del ADN, lo que hacen es compactar la cromatina para no permitir el acceso de los factores de transcripción, y eso hay una regulación. Entonces nosotros elegimos la metilación del ADN como primer, digamos, exploración. Una, porque se ha visto que existe evidencia que la metilación del ADN se puede heredar de las hembras a la progenie, y es algo que queríamos averiguar también, por lo que se había reportado en fisiología. Y otra porque era la aproximación un poquito más barata, ¿no? Entonces, ¿qué queremos responder con esta aproximación? 3 preguntas muy sencillas. Ahora queremos saber si en el ovario había mayor metilación como respuesta, lo que se traduciría como que se apagan más genes. Si hay mayor metilación en embriones bajo estrés térmico. Y si hay una posible transferencia de la metilación a la progenie en términos cuantitativos. Y en términos cuantitativos me refiero a la cantidad, no en el lugar ni dónde. Entonces, este trabajo fue desarrollado por un estudiante de CICESE, de su tesis de maestría, Román Díaz Pol. Y básicamente el diseño experimental consistió exactamente igual que el anterior, pero únicamente agregamos ahora la condición de la hembra estresada también. Entonces podíamos hacer cruzas ahí experimentales un poco revoltosas, donde básicamente podíamos comparar embriones no estresados que provenían de hembras estresadas, embriones estresados que provenían de hembras estresadas, los embriones estresados que no provenían de hembras estresadas y el control. Parece trabalenguas, pero así es. La metodología fue muy simple, básicamente se basa en utilizar un anticuerpo que reconoce el grupo metilo y por color viene claro un reportero y por colorimetría podemos cuantificarlos de forma con un medidor de placas qué tanta cantidad de grupos metilo había en una u otra condición. Aquí lo que pudimos encontrar fue que el ovario efectivamente responde con mayor metilación cuando está estresado, esa es la hembra. Y esto se traduce, se metilan más genes, se apagan más genes, depende, ¿no? Depende de la posición donde están metilando estos genes, pero en principio podemos decir que sí. Es decir, cuando se aumenta la temperatura, en el ovario se metilan más genes y esos genes se están apagando.
Los embriones bajo estrés térmico también, parece ser. Aquí es la simbología, significa que viene de una madre no estresada y esto es el estrés del embrión. El embrión se estresa de una madre no estresada, el embrión no estresado de una madre no estresada. ¿Ok? Entonces las flechas indican que el embrión estresado también tiene mayor cantidad de grupos metilos que el embrión que no está estresado, ambos que provienen de una hembra no estresada. De nueva cuenta, aquí lo que estamos viendo es que el embrión responde a la temperatura aumentando los grupos metilo y se puede traducir también como que se apaga el gen, ¿no? Y esto pues es consistente con lo que estamos viendo en transcriptómica. Vimos muchos genes apagados en crecimiento y aumenta la temperatura. Entonces, mayor metilación, menor expresión de genes, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Ahora, hay una posible transferencia. Aquí lo queremos evidenciar de forma indirecta, porque todos no podemos saber si hay una transferencia, no podemos corroborar si es directamente de la madre. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un embrión no estresado que viene de una hembra no estresada o de una hembra estresada? Vemos que el embrión que no está estresado, el control vaya, versus el que viene de la hembra estresada, también tiene mayor metilación. Entonces, si esta mayor metilación no es dada por el propio embrión, podemos inferir que viene de la hembra. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos decir que pues, la carga extra pues, viene de la hembra, porque el embrión no fue estresado, igual que este de acá. Pero ahora, cuando hacemos el efecto, digamos, yo le llamo aditivo, es decir, que estresamos a la hembra y estresamos al embrión, y el embrión de acá no se estresa, como este, debería tener una carga de la hembra, y ya este debería tener su propia carga más la carga de la hembra, ¿no? Pero, pues aquí, ¿qué sucede? No sabemos porque las cantidades son iguales, ¿no? Igual esto lo vamos a retomar más adelante. O sea, uno esperaría que el de aquí estuviera más alto porque tiene la carga propia del embrión más la carga propia de la madre. Ahora, conclusiones de esta segunda parte es, tanto el ovario como los embriones incrementan los estados de metilación como respuesta al estrés térmico. Hembras bajo estrés térmico parecen pasarles, entre comillas, a los embriones una carga extra de metilación. El aumento de la metilación en embriones estresados es consistente con lo que estamos viendo en transcriptómica, ¿no? Es decir, aumenta la metilación en embriones estresados, baja la expresión de genes y es consistente con lo de transcriptómica. Ahora, tercera y última parte. Al final había dinero, entonces había que gastar. Ahora queremos saber cuáles eran los genes que estaban metilados diferencialmente y dónde, ¿no? Si estaban en regiones promotoras, o estaban en la región, en el cuerpo del gen, o si estaban en alguna parte del genoma. Esta parte fue un poco más retadora porque había muchas carencias genómicas del pulpo, no había un genoma bien secuenciado, estaba muy fragmentado. Con fragmentado me refiero a cuando lo secuencian, hay muchos fragmentos pequeñitos que a lo mejor no podemos reconstruir en proteínas o en una arquitectura más completa del genoma. Y de nueva cuenta, con esta aproximación queríamos responder tres cosas. ¿Qué genes están metilando diferencialmente en el ovario bajo estrés térmico? ¿Qué genes están metilando diferencialmente en embriones bajo estrés térmico? Y si hay una posible transferencia de metilación a la progenie, vista como ya los genes que estamos obteniendo, ¿no? Para esto empleamos la secuenciación de bisulfitos de representación reducida, RRS, y este es parte del trabajo de doctorado de otro estudiante de CICES llamado Sadok Rodríguez. Aquí empleamos básicamente el mismo diseño experimental, nada más que nos enfocamos únicamente en la etapa de crecimiento, porque tanto en transcriptómica como en la parte de cuantitativa, los principales efectos fueron en esa etapa de crecimiento. Ahí es donde se afecta más el embrión. La secuenciación, el tratamiento con bisulfito lo que nos permite es poder diferenciar una citosina que está metilada de una citosina que no está metilada. Después de un tratamiento con bisulfito, las citosinas que están metiladas se mantienen como citosinas y las citosinas que no están metiladas se cambian a timinas después de la PCR. Entonces, de esa forma, cuando mapeamos esas lecturas al genoma, podemos diferenciar a estas citosinas que están metiladas. Y en términos generales, lo que hacemos es tomar DNA de gran calidad, hacer unos cortes de restricción, ligar adaptadores de la tecnología, que en este caso era Illumina, una secuenciación de fragmentos, tratamiento con bisulfitos, enriquecimiento y secuenciación. Y de forma muy sencilla, porque esta parte se fue bastante compleja, como les mencionaba, por la parte de que hay que anotar el genoma, no está anotado, no tiene nombre de proteína, no sabemos nada. Entonces había un paso aquí muy exhaustivo de anotación de genoma y de hacer pruebas de coordenadas, qué es un promotor, qué es un promotor.
Pero en resumidas cuentas, tomamos las lecturas que provienen de Illumina, hacemos el mismo seguimiento que con las de transcriptómica, es decir, les analizamos qué tan buena calidad viene, hacemos un corte de los adaptadores, etc., ¿no? Y luego utilizamos Bismarck, que es un mapeador que nos permite mapear y luego identificar las citocinas que están metiladas y que no están metiladas, y luego herramientas de estadística que nos permiten saber si esas diferencias son significativas. También empleamos muchos scripts en Perl y Python hechos por nosotros pues, para anotar todo el genoma, para saber dónde están cayendo las regiones, etc. Aquí realizamos 3 contrastes que nos permitirían responder estas 3 preguntas. Nada más les comento rápido, la primera, la nomenclatura aquí es el embrión en crecimiento. La primera temperatura se refiere a la temperatura que estuvo expuesta a la madre y luego el embrión y viceversa para acá. Entonces, si comparamos ovario 30, ovario 24, tenemos la respuesta del ovario, es decir, qué genes están en el ovario. Si comparamos el segundo contraste, es decir, embrión no estresado, pero que proviene de una hembra estresada, pues tenemos una posible transferencia de la madre, porque la única variable sería la temperatura de la madre. Y tercero es únicamente la respuesta del embrión, porque viene de una madre no estresada y se compara con embriones de hembras no estresadas y embriones no estresados. Es la respuesta del embrión, una posible transferencia y la respuesta del ovario. Ahora, en términos generales, para no ahondar en cada uno de los genes, en rojo se presentan genes o factores de transcripción, que son los que salen acá, que están compartidos en las 3 categorías, es decir, en las 3 comparaciones. Y pueden ver que en términos muy generales encontramos regiones o genes metilados que son factores de transcripción, son los mismos que encontramos con transcriptómica. Los números aquí son variables, pero básicamente si haces un alineamiento son los mismos genes. Paréntesis, aquí hicimos 3 localizaciones. La estrategia fue, están cayendo en el cuerpo del gen, están cayendo en una región promotora considerada como 2000 pares de bases río arriba del codón de inicio de cada una de las proteínas que logramos anotar en el genoma, o están cayendo en losis metilados en regiones intergénicas, pero que colindan con genes al ladito o con RNAs no codificantes, ¿no? Son los que pudimos encontrar. Entonces, en esta comparación de ovario, pues encontramos justamente reguladores de la transcripción, que es en su mayoría, es decir, Zinfinger, que eran los mismos de transcriptómica. Para la comparación del propio embrión, igual, factor de transcripción más otros genes que están involucrados en la morfogénesis, el sistema nervioso y el estrés oxidativo. Y finalmente, para el efecto de la herencia, pues los mismos también. Entonces, nosotros hipotetizamos que estos factores de transcripción están actuando como una serie de maestros controladores de la transcripción que regulan a la baja otros genes que tienen que ver con la morfogénesis y con genes del desarrollo del sistema nervioso. Y una cosa interesante es, tomamos un caso de un gen, un promotor, y vimos lo siguiente. En esta comparación, este es digamos, un pseudocromosoma que tenemos de Omaya. Las regiones en negro son proteínas anotadas. Hicimos un zoom de esta región de acá y luego un zoom del gen que se llama ZN479. Este gen sale anotado, o sale dosis metilados diferencialmente en el contraste de embriones, pero que vienen de una hembra estresada, es decir, la parte materna y la parte del embrión. Y curiosamente encontramos los mismos patrones de metilación. Los puntitos, estos cerillitos, son las citocinas metiladas, 2000 pares de bases arriba de este gen. Aquí empezaría el gen. Y a diferencia de la que está aquí, todas las demás posiciones son idénticas. ¿Se acuerdan que les dije de la figura que había del efecto aditivo? Es decir, que la hembra un embrión venía de una hembra estresada y venía de un embrión estresado. A lo mejor esto podría explicar la situación, es decir, que tanto las hembras metilan los mismos lugares que los embriones. Por eso cuando hacemos la cuantificación, no hay un efecto aditivo porque son los mismos lugares. Al menos esto es, ¿no? En palabras simples, cómo podríamos interpretar los otros resultados. Además, aunque aquí no se ve muy bien, todos estos genes son Zinfinger. Entonces también están acomodados en forma tándem, como el cromosoma de Octopus y Macroides. Es una región conservada al parecer.
Y entonces aquí podemos hipotizar otra cosa. No siempre hay promotores que están arriba del gen, arriba del gen, arriba del gen, sino que hay un super promotor que puede transcribir muchos genes río abajo. Entonces, quizás el hecho de que no hayamos encontrado muchos promotores metilados precisamente en cada uno de los genes del factor de transcripción, pues tiene que ver con el acomodo, ¿no? Con su arreglo genómico. Es decir, puede haber pocos promotores, muchos genes que se transfieren a ese promotor, que son los maestros controladores, van a todos los regiones trans, es decir, a otros lugares del genoma y empiezan a activar una serie de cascadas de genes. En resumen, tenemos entonces que el estrés térmico, tanto en hembras como en embriones, modifica los patrones de expresión relacionados con genes principalmente de la morfogénesis y del desarrollo del sistema nervioso. Además, también podemos concluir que existe evidencia que sugiere una transferencia materna de estos genes metilados en la progenie y que también están relacionados a los mismos procesos de morfogénesis y del desarrollo del sistema nervioso. Y ahora, digamos, en términos de resiliencia de Ommaya, normalmente, como les mencionaba, las respuestas de los organismos son para sobrevivir, es decir, expresan genes Kinshop, otros los clásicos que mantienen vivo al organismo. Pero aquí en principio pareciera que pues, están todos deformes y un desarrollo correcto. Digamos, en un ambiente silvestre, pues no podrían ser presas fáciles para otros organismos, no podían, digamos, identificar sus presas, tendrían problemas para alimentarse, no crecerían, etc. Entonces, al corto plazo pareciera que esta respuesta no es muy resiliente para ellos. Podríamos pensarlo, pero mencionaba Carlos, porque la hipótesis que había antes era, a lo mejor estas especies reactivas de oxígeno que les hereda la madre a los embriones es una carga que los protege, o que digamos, les ayuda a las siguientes generaciones para hacer frente a los retos ambientales que la madre dio, pero tampoco parece ser algo así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podría impactar todo esto? Pues ya hay reportes que en campo obtienen pulpos con malformaciones, más en la parte de Campeche. Entonces, pues esto puede afectar la dinámica poblacional, los pulpos pueden buscar mayores profundidades, afecta la pesca artesanal, pueden buscar moverse quizás a la parte de Yucatán, pero esta población es de alrededor de 100 millones de reclutas. La parte de Yucatán no puede sostener 100 millones de reclutas, entonces ahí es donde podría tener una afección la pesca. Bueno, quizás podría ser una señal para largo plazo seguir incrementando los esfuerzos en cultivar, como que esto ahorita tiene sus retos, pero bueno. Otra de las cosas es que estos organismos se adaptan de forma increíble. Entonces, al año pasado reportaron en Octopus maculoides, que filogenéticamente es muy cercano a Octopus maya, un mecanismo que hace el pulpo que es editar su RNA. Entonces, edita su RNA de forma masiva bajo condiciones de temperatura baja o alta, entonces cambia todo el proteón. Entonces genera variantes de proteínas y estas variantes de proteínas le ayudan a hacer frente a todos estos cambios ambientales. Este puede ser un mecanismo muy bueno para tratar de hacer más plástico al pulpo, sobrellevar un poquito más de la resiliencia. En Octopus maya no hay evidencia de este mecanismo, pero seguramente ocurre. Entonces, bueno, para finalizar, nada más me gustaría agradecer al doctor Carlos Rosas, del Laboratorio de Fisiología Aplicada de la UNAM, y a la doctora Clara Galindo Sánchez, que la conocen, del Laboratorio de Genómica Funcional del ICESE, y a los estudiantes que han hecho un buen trabajo elucidando los secretos de los cultivos. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Vamos a abrir el espacio para preguntas aquí del auditorio. Gracias, doctor. ¿Existen, digamos, tratamientos preventivos para evitar el daño por este tipo de estrés térmico en la progenie o en las hembras, por ejemplo? Por ejemplo, en la dieta suministrar algún tipo de antioxidante para evitar que esas ROS lleguen a causar algún daño. ¿Hay algún estudio? Es que no sabemos qué fue primero, si es el gen o el ROS. O sea, el ROS puede ser que afecte ADN y el ADN, porque
digamos, la hipótesis direccional es que el metabolismo se acelera, generan arroz. La arroz afecta a las citocinas. Entonces, la capacidad de la enzima para eliminar los grupos metilos se va a afectar. Entonces, son los ROS. Entonces, bajando los ROS, dejamos de afectar el genoma. Y lo otro es que son eventos independientes. ROS, más aparte pues, lo genómico. En términos de ROS, sí podría haber, con antioxidantes, podría reducir quizás eso. En términos genéticos, la ventaja de la epigenética es que es plástica, se lo puede revertir. Por eso al principio, en las primeras diapositivas, si los juveniles podrían regresar, tenían como un rango de tiempo, es decir, si sales de esa zona, puedes recuperar. Ya, digamos, viéndolo más de practicidad biotecnológica, sí podrías utilizar herramientas de genómica como para ayudar, pero es en laboratorio. Estos genes diferenciales se pudieran utilizar como biomarcadores Sí. de estrés Sí. en un momento dado. Sí, sí. Por ejemplo, para evitar un daño, para prevenir un daño en su momento. Por ejemplo, no recuerdo qué tal, si mencionaste que si el efecto térmico es crónico o agudo, qué tanto tiempo estuvieron expuestos a esa temperatura alta las hembras y los juveniles, digo, las larvas. A lo que voy es de que si se pudiera prevenir en un momento dado mediante la expresión de estos genes como biomarcadores o bioindicadores, en un momento dado evitar una exposición prolongada para que esto no suceda, este daño genómico. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Gracias, muy interesante. Gracias, doctor. Eduardo Maya Peña. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pues desde la UAM Xochimilco les agradecemos que nos hayan permitido enlazarnos y justo estamos aquí con un grupo de un módulo que llamamos Historias de Vida. Entonces, en ese sentido, pues deseo hacerles una o dos preguntas tal vez. La primera es si ustedes han encontrado que a partir de estas metilaciones exista una relación directa entre hacia la determinación del sexo. Y la otra es, en este sentido, ¿hacia dónde ustedes creen que está orientada la historia de vida de esta especie? O no sé si esto pueda trasladarse a otras especies de pulpos, considerando pues ya las épocas de estrés térmico que se prolongan cada vez más. Esas serían. En el caso de la metilación de genes, no, tampoco lo hemos explorado a detalle, pero en los resultados preliminares no encontré ni un gen sexual asociado o metilado diferencialmente. Sí encontramos un gen que se llama FEM1, que es un gen conservado, que también está en crustáceos, en camarón, en Pemodon también, y que es un gen clave para la determinación sexual en machos. Está presente en machos, se define como machos. Está ausente en hembras, por de facto se diferencia como hembras. En la historia de vida, la verdad que ahí sí no sé. No sé exactamente cómo podría aplicarlo. Bueno, No sé si... muchas gracias. De nada. No, al contrario, gracias. Doctora Danitia. Sí, buenos días. No sé si me escuchan bien. Sí. Okay. Pavel, muchísimas gracias por tu seminario, muy interesante. Y bueno, yo sí tendría tres quizás preguntas. La primera de ellas, te digo, porque hay algo similar que nosotros estamos haciendo en peces, ¿no? La transcriptómica a raíz de la progenie. Dentro de las primeras fases, una vez que se da el cigoto, y ver todos los componentes maternos que hay en el huevo y obviamente luego ver la morfogénesis de la larva. Pero acá, nosotros en el caso de los peces, como son, digamos, sobre todo los marinos, desobadores de temporada reproductiva, es decir, multidesobadores, yo no sé en este caso si ustedes
tienen bien un criterio de la calidad del desove, porque si la calidad del desove es malo y a eso, o sea, si ya lo tienes contemplado y aparte le das el estrés térmico, pues pudiera estarse enmascarando realmente la expresión de los genes que están involucrados. No sé si me puedas hablar algo de esto. A ver si entendí bien. Si la calidad del desove se refiere en peces o en pulpo. En pulpo, por supuesto. Ah, Entonces, nosotros tenemos generaciones en donde los desoves son muy malos y los desoves son muy buenos, pero ya más o menos tenemos caracterizado a nivel de morfogénesis cuándo un desove es bueno o cuándo un desove es malo. ok. Esta parte no estoy tan involucrado, pero sí sé que tienen un buen control en CISAL. O sea, ellos sí tienen mucha experiencia, Carlos y el equipo, en saber si un desove es bueno. De hecho, tenemos los controles y ellos evalúan la supervivencia, evalúan después tasas metabólicas y otras cosas que nos hacen estar un poco confidentes de que pues, es un buen desove, ¿no? En términos, porque además el control que estamos evaluando en términos transcriptómicos, pues tenemos una referencia, punto de referencia al control. Si fuera el desove, no habría diferencias, es decir, tendríamos tanto lo mismo en tratamiento como lo mismo en no tratados, vaya. Pero un punto importante es, sí, la supervivencia y digamos, estas etapas de pulpo llegan hasta crecimiento nada más, eclosionan a juveniles y ahí se detienen en campo, perdón, en laboratorio. Es que Entonces, me refiero porque creo que tengo entendido estos animalitos, el fin común es desovar y luego mueren. ¿Cierto es eso? no, Desovan y mueren. Las las hembras mueren, pero como después 11 mil para hacerse desovan y dedican el tiempo que les queda en cuidar a los huevecillos, entonces les están aumentando oxígeno, los limpian, pero dejan de comer. Hay un Vaya, pero proceso no pueden remadurar, es a lo que me refiero. No, Ok. no, sí, es La otra es, ¿por qué en el ovario? O sea, ¿por qué hicieron una comparación en este sentido en el ovario? La diferenciación sexual en estos organismos, ¿a partir de cuándo se puede dar? ¿Cuándo puedes saber que es un macho o una hembra? Eso sí, no sé. Sé que la estructura secundaria en machos es el ectocotilo, que es una deformidad o una estructura diferente que está en un brazo, pero no sé cuándo ocurre también. ¿No? No sé. Ya para finalizar, nada más rapidísimo, una de bueno, al menos por lo menos en vertebrados, una de las hormonas que te da una señal muy clara del estrés es el cortisol. ¿Ustedes no evaluaron dentro de su secuencia génica alguna secuencia que estuviera relacionado con cortisol? No evaluamos. Okay. Digo, los estudios que hacen de ecofisiología están enfocados en antioxidantes, respuesta a antioxidantes, coenzimas, medir la tasa metabólica. Eso es lo que tengo entendido que hacen. Pero en términos de genes, hasta ahorita no. Okay. Muchas gracias, Pavel, muy interesante. De nada, pues. Gracias, doctora. Sí. Muy padre, Pavel. Oye, no me redondeamos de los productos, el maestro y el doctor Chavo son tus alumnos. Sí, soy codirector. Qué bueno. Todo esto es de tu estancia de postdoc derivada que hiciste allá. La primera parte fue de postdoc y la segunda ha sido colaboración con estudiantes. Bueno, felicidades. Oye, Pavel, en relación a lo que mencionas ahorita, el tamaño de muestra de estos pulpos con los que estuviste experimentando, ¿qué tantos fueron? O sea, ¿fue una hembra, 2 hembras, 4 hembras? ¿Cuántos fueron? 3, o triplicado. Ya, ok. Fíjate que aquí viene lo interesante, creo yo, en términos de la representatividad de la especie, la población, creo yo que es reducida, ¿no? Todavía. Te lo digo por la experiencia, todo el trabajo de Ana María, de Cristina, que está aquí, con todo lo que fue la termotolerancia y en casos teáticas que están bien domesticadas, ¿no? Sí.
Entonces yo sí creo más por lo que dices, que ya empiezan a haber embrioncitos deformes, esto, lo otro. Probablemente hasta haya suficiente variabilidad y pueda haber por ahí pulpitos adaptados ya y familias que sean resistentes, ¿no? Sí. Que creo que por ahí debería de ser en términos de los cultivos y toda esta cuestión. Eso quería saber, ¿no? Porque ya lo confirmaste, fueron muy poquitos. Eso no limita, ¿no? A que pueda haber la adaptación a nivel natural y hay que explotarla, ¿no? Sí. Lo interesante es que ya tienen marcadores, tienen un montón de cosas ya, ¿no? Fíjate que a mí me llamó mucho la atención y ahorita que Danicia comentaba ella en peces, ahorita trabajando con el Cayo de Hacha, codirección Ángel Campa y un servidor, con Raúl Cruz, llevamos 3 años que no hemos logrado obtener buenos desórdenes. Y obviamente, y siempre lo clásico, como lo mencionaba Danicia, no están en el óptimo, el madurez, esto que el otro, pero nos pusimos a ver los reproductores, a Eduardo le consta también, vienen a un nivel de estrés los reproductores desde el ambiente, melanización, ya a nivel histológico, hemocitos y un montón de cuestiones, que no es solamente la cuestión de la madurez, sino el estrés con el que vienen los organismos en el campo, que de alguna manera igual está pasando ventilaciones, de saber qué cosa, pues se nos muere la larva, ¿no? En el caminito, ¿no? Exacto. Entonces, esto pues hace ver que hay que ver más allá, ¿no? Y con estos cambios, la temperatura, periodo reproductivo desplazados, pues tenemos que empezar a tomar más atención, que, sobre todo en la agricultura, yo tratando de aterrizarlo, ¿no? Exacto. Cuando tenemos reproductores, pues, tienen que estar en las mejores condiciones, ¿no? Exacto. Cosa que ha ido cambiando, ¿no? Sí, totalmente. Gracias, doctor. ¿Me dejaste nada más el alumno? Una pregunta. ¿Esta transferencia de grupos en estilos, por ejemplo, en el grupo que tuviste a la hembra estresada y a la progenie en condiciones normales? Bueno, más o menos cuánto para los huevos de sopa. Son como 500,000, creo. Bueno, la pregunta es si esta transferencia se pasa al 100% de la progenie o vieron que hay un porcentaje. Él no lo puedo saber. No. Sí, tendría que hacerlo de forma independiente. Lo que sí es, digamos, en términos porcentuales, el genoma del pulpo tiene como un 5% metilado. Sí. No sé, creo que es más alto que en moluscos, ¿no? Más bajo. Bueno, Más o menos. No. ¿Listo? gracias. Doctora, por favor. Pavel, gracias por el tema, la presentación es muy clara. Hablando ya de metilación, ya sea global o como lo hayamos visto, hay otros estudios que en pulpo a lo largo del desarrollo en donde marquen las etapas de mayor metilación, desmetilación, o no hay nada. Solo hay un estudio, creo que es bimaculoides, pero lo hacen con cuantitativo, ¿no? O sea, nada más cuantifican. Y no sabes en dónde ocurre la mayor metilación o desmetilación de... O sea, es igual que en otros organismos, que al momento de la reproducción, en las primeras etapas se desmetila y Sí. justo en ese momento, hablando de lo que comentaba Ángel, lo que hacen en otros cultivos, por ejemplo, de peces o incluso de humanos, ¿no? Sí. Es el momento en donde puedes revertir la metilación y si viene de una, digamos, no es malo muchas veces, ¿no? De que esa metilación se transfiera, porque quiere decir que es una cuestión de adaptación tipo, ¿no? Que de los padres a los hijos, pero cuando hay se le llama metilación aberrante, donde un gen se dañó o se está medio dañando, hay un punto crucial en donde en algunas especies le agregan un montón, como en humanos, ácido fólico, ¿no? Vitamina B9, B12 y les das un shot también en ese momento y ¡pum! Se revierte la metilación.
para que otra vez como que quede bien metilado. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba como si no tuviera, pues es una vitamina, ¿no? Esos Sí. grupos metilo, y no puede metilar y es como una falla. Entonces, justo en ese momento, a nivel acuícola, se les da un shot y ya se revierten. Entonces, estaría interesante saber aquí, pues, cuáles se revierten y cuáles no, porque hay unos que sí de plano ya no han logrado revertirse, ¿no? Entonces, no sé si estaría interesante saber en qué etapa, ¿no? En pulpo se puede dar esa reversión. De hecho, naturalmente, todas las marcas se deberían de borrar. O sea, todas las marcas, hay una borrado y una reprogramación del embrión. Eso es lo que debería suceder. Estos, de alguna forma, brincan ese borrado. No sé si sean improntas génicas o sean adaptaciones como la Cristina, pero logran brincar el borrado y permanecen en el progenio. Sí, podría ser. Aquí nada más que está al revés. Aquí tenemos que ver la forma de desmetilar. Exacto. Porque sí hay regiones, en los humanos pasa con el ácido fólico que se dan precursores ricos en grupos metilo para metilar los genes que no deben. Ocupas, durante el desarrollo embrionario hay mucho apagado el perdido de genes y están mediados por metilación. Entonces, si no hay suficientes grupos metilos disponibles, los genes que se deben de apagar en cierto estadio no se apagan y se siguen expresando. Entonces, tiene que haber el sustrato. En este caso tendríamos que ver cómo desmetilar. Y es lo que habíamos platicado una vez, porque hay unos genes en peces también que con la temperatura o hacen que la aromatasa, ¿no? Ajá. Que sea macho o hembra. Entonces, ¿qué propones tú para desmetilarlo? Con las... Porque si hay una tecnología de CRISPR. Es que con CRISPR se puede, pero tendría que ser primero, si es un promotor y está en cascada, ya lo hicimos, porque nada más diriges el sistema a esa posición. Si son muchas posiciones, tendrías que hacer como un multiplex de CRISPR. Es una Cas muerta, pero ocupas la guía. La guía es la que te dirige hacia dónde vas a aplicar. Y sí hay un sistema de Cas anclado a una desmetilasa, que sí funciona bastante bien, pero es muy dirigida, va a una región, desmetila y apenas va a ir. Ya aplicarlo a un tratamiento de entrada, tenemos que ver lo que he estado teniendo con camarones, cómo ingresa el sistema a la célula, qué tensión. Entonces, sí está complejo, pero no imposible. El dichoso Cas3, Cas6 y Cas9. Sí, hay Cas. O sea, hay 3 tipos de Cas y el problema es poder saber qué Cas ocupar para poder ya hacer el CRISPR, porque si no, híjole, en esa cascada agarras el Cas6, por ejemplo, que es el más común para este tipo, pero lo dudo. Sí, el reto es ingresarlo a la célula. Ese es Por eso no presenté nada de CRISPR, porque no hay nada de CRISPR. No hay nada de CRISPR. Ok, no sé si alguien más del auditorio o del auditorio virtual tenga otra pregunta para el doctor. Yo nomás tengo una duda, tocando un poquito el tema que decía el doctor Pedro, en cuanto a cultura, por ejemplo, ok, ya vimos que hubo el factor de estrés, vimos los genes, cómo se expresaban, pero por ejemplo, ¿no le dieron un seguimiento para ver si esos pulpos lograron adaptarse a esas temperaturas o si creen que acabó la película con eso? No lo hemos llevado en términos de genes, es lo que yo le mencionaba a Carlos, por ejemplo. Hay una metilación, pero ¿qué pasa si los ponemos otra vez en 24 grados? Hay una desmetilación, o sea, es un proceso reversible, no lo hemos evaluado, pero en términos fisiológicos, sí, ellos lo que han hecho es que si, en términos de cargas de ROS, si los mantienen en condiciones adecuadas, se pueden recuperar. O sea, los que vienen estresados y no estresados, se logran recuperar. Los que no vienen estresados, pero se estresan, lo mismo, se logran recuperar en condiciones adecuadas. Los que traen el efecto aditivo, que yo le llamo decir, vienen de una empresa y además se estresan, ellos sí no se logran recuperar, aunque los pongas en condiciones adecuadas. Aparte por las malformaciones, ¿no? Pues malformaciones y efectos metabólicos que tienen metabolismo acelerado, ROS, ellos lo asumen todo a ROS, y nosotros a genes, malformaciones. Entonces, sí, cuando es aditivo no se puede, no se recupera. Cuando es un solo estrés, ya sea tanto en el embrión o como de la hembra al embrión, sí se logran compensar. Eso es hasta donde tengo entendido. Todavía falta. Bueno, pues sin más, agradecemos al doctor Pavel por su presentación. Nos vemos la semana que entra en otro seminario con el doctor Tripp. Le toca.
Gracias.